Ciberseguridad y más, tu podcast enfocado en temas de cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. Comencemos. Bueno, saludos y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad y más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy tengo la compañía de Mónica Holguín porque hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial y su influencia en los menores. El tema de los menores siempre es bien interesante porque nosotros le damos estos dispositivos y le dejamos a ellos interactuar en línea, pero se nos olvidan que hay algún riesgo o amenazas y también hay una manera saludablemente y segura para que los niños interactúen. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo nuestros menores son influenciados por la inteligencia artificial y otras cositas de interés. Déjenme hablarle un momentito de Mónica antes de pasarla para que se pueda presentar. Por aquí tenemos que ella nació en Monterrey, Nuevo México, donde cursó la carrera de licencias de Ciencia de la Comunicación. Tiene estudios en psicología y además es mamá de una niña de 3 años y un niño de 10. Comenzó su carrera en tecnología en Estados Unidos hace 7 años, trabajando para Guild Mortgage, manejando Salesforce para después tomar un empleo en Xbox, donde podría aplicar su meta de usar su lenguaje nativo, el español, y tener un impacto en la comunidad latina. Esta misma razón la llevó a trabajar con Alexa en Amazon, donde participó en el lanzamiento de Alexa en Latinoamérica y más recientemente colaborando con Microsoft, especializándose en la inteligencia artificial. Oye, Mónica, después te hablo acerca de Alexa y de todo lo que tú estás cursando, porque nosotros tuvimos también hace par de episodios atrás una conversación con Víctor y Víctor también era parte de la inteligencia artificial de Alexa. Así que mira qué casualidad como el mundo mueve las cosas, que hasta de México nos están entonces hablando y entonces de Puerto Rico también y casualmente pues estaban casi en el mismo lugar. Pero sin más preámbulos, te voy a dar un minutito para que le saludes a la audiencia y te puedas presentar también. Bueno, pues muchas gracias, Melissa, por invitarme. Sí, mi nombre es Mónica Holguín. Yo estudié en Monterrey, Nuevo León. Estudié una licenciatura en comunicación y también tengo estudios, como dijiste, en psicología. Y me dediqué más que nada, cuando llegué a los Estados Unidos, hace ya casi 16 años, a la tecnología. Esto fue por medio de la manejo de base de datos, por medio de Salesforce, pero también he participado en otras áreas como game testing, o sea, probar los videojuegos. También he estado, como dices, checando y revisando o aprobando los skills que son para Alexa, para Amazon. Hicimos el lanzamiento para Latinoamérica. Y después nos pasamos al área de inteligencia artificial en Microsoft y actualmente estoy como ingeniera de calidad, como manager en Boeing. Me da mucho Wow. gusto estar aquí contigo. Sí, gracias mil por recibir, ¿verdad? Por aceptar la invitación también. Oye, a mí me encanta cuando entrevistamos a chicas y mujeres que están involucradas en carreras en STEAM, porque cada vez que voy como embajadora o mentora de las chicas que están buscando adentrarse, uno a veces no ven muchas personas que ellos se puedan reflejar, ¿verdad? Que ellos puedan decir, mira, yo me reflejo en esa persona o por lo menos puedo más o menos sentir que mi voz es escuchada o que mi talento es escuchado, lo que yo quiero está ahí. Y tú eres parte de esa comunidad de mujeres que nos enseñan que a través de sus pasiones y sus gustos van moldeándose a través, y no solamente con una compañía, o sea que has trabajado algunas. Tengo que recalcar que dije Nuevo México y eso fue mi error, es Nuevo León en México, No, así que ya lo tenemos no, no. clarificado, así que sí, si aquí nosotros nos visitan en este podcast de diferentes lugares, hoy por lo menos ya tenemos dos cantaditos, el cantadito puertorriqueño y el cantadito Y mexicano el hoy. mexicano. Sí. Sí, así Bueno, es. Y tienes razón, a pesar de que, o más bien, cuando fuimos creciendo, sobre todo nuestra generación, no había muchísima oportunidad o no estábamos muy informados de lo que son las carreras en tecnología, especialmente las mujeres. Y ahora se han abierto muchísimas puertas y yo invito a todas las mujeres que quieran participar. Pues, no tienes que tener un background de ingeniería o algo así. O sea, mi background, por ejemplo, es de comunicación. Y aún así puedes incursionar porque la tecnología está envuelta absolutamente en todo. Y además también, igual, no importa en la edad en la que estés o en la etapa en la que estés, como tú dices, o sea, yo soy mamá, y también me interesaba mucho estar pendiente de mis hijos.
y de ver cómo podía ayudarlos a entender también toda la información que están recibiendo por medio de la tecnología. Es importante que sepamos que sí se puede y que hay oportunidades abiertas, que nada más es de buscarlas. Sí, y no tan solamente yo, cada vez que hablo, que me piden que dé unos 2 minutitos de lo que yo pienso, así digo, mira, no tan solamente también las féminas, ¿verdad? También necesitamos los aliados, los varones, estos papás, estos hermanos, estos compañeros de salón, que cuando esta chica está interesada en incursionar quizás en esta división, porque tú tienes razón, yo tampoco, mi expertise tampoco es las computadoras y yo llevo en esta área de tecnología bastantes años ya, pero es que siempre están buscando lo nuevo, un nuevo par de ojos, una nueva perspectiva de cada ángulo, y a veces las personas piensan que solamente necesitas ciencias de computación para entonces adentrarte en el área de la tecnología o de ciberseguridad o el que era otras. No, ellos también están buscando personas innovadoras que piensen diferente y que traigan nuevas áreas. Así que eso también se incluye los aliados varones que puedan funcionar para propulsar a estas chicas a seguir Sí, intentando. muy Y si están importante. interesadas, que entren. Sí, muy importante, como dices, los aliados. Creo que también muchas veces nos juntamos a hablar las mujeres con lo que batallamos para entrar en las carreras de tecnología o en alguna otra área también. En cualquier área tenemos, digamos, una barrera un poquito todavía fuerte para participar. Y es importante que sí nosotros lo discutamos, pero que también involucremos a los hombres y les hagamos entender cuáles son las problemas que podemos enfrentar nosotras, como cuando llegamos a una sala de juntas, que a veces no nos escuchan o a veces nos ponen roles muy así como que, bueno, tú organizas las fiestas de la oficina o cosas así, Tú ¿no? tomas las notas. Tú tomas las notas, tú traes los Tomas las cafés. O notas. sea, y es como, no, o sea, también tenemos cosas que aportar, son importantes, pero como tú dices, hay que empezar a involucrar a los hombres y participar en platicarles todas estas cosas desde chiquitos, desde nosotras como mamás. Decirles, oye, hay que escuchar a todos, hay que ser más inclusivos y empezar a tener más diversidad. Entonces, creo que sí, es muy importante lo de los aliados. Se los agradecemos mucho a los hombres que lo son. Sí, no, yo he sido bendecida porque yo en cada trabajo que voy, si hay algo que yo no conozco, porque uno no lo sabe todo, he tenido muy buenos vecinos en mis compañeros varones, el que ni siquiera pregunta y dice, mira, ¿quieres saber un poquito más? Se sientan conmigo, me lo enseñan y entonces así es una sinergia bien bonita y yo entiendo que tenemos que invitar a ese tipo de dinámica y no tan solamente eso, sino, ¿verdad? Que ahora los profesores y profesoras, los maestros y maestras traigan a las mujeres al salón de clase, todo el Sí. mundo sabe quién es Einstein, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Todo lo demás, pero tráeme las Ana Roca de Duprey, tráeme la Johnson, tráeme las chicas que también se vean en la pared, que tengan un área ahí. Pero imagínate, de esto Claro, podemos hablar todo esto y de esto no fue para que todo el día. terminamos. Porque sí que yo me interesa mucho ver diferentes perspectivas acerca de la inteligencia artificial, porque esto es algo que está corriendo y no va a parar. Y hay cosas que entre el huevo y la gallina están tratando de, pues vamos a hacer políticas primero, vamos a hacer, pero lo que la gente dilucida, esto va a seguir corriendo. Y a mí nunca me gusta, viendo de la tecnología, nunca me gusta decir a las personas que se detengan del uso. Yo lo que sí digo es que detente del mal uso o el abuso, o de no utilizarlo sabiamente, o utilizar la tecnología de una manera ignorante. Así que siempre es importante nosotros utilizar la tecnología de una manera que aumente nuestro potencial, que nos va a ayudar a algo. La tecnología vino para ayudarnos, especialmente para las personas que tienen la necesidad de esta inteligencia artificial o personas como nosotros, que para nosotros es conveniencia, ¿no? Hay otras personas que necesitan de esto para poder fungir o poder desarrollarse en el mundo real de manera adecuada. Pero quería decirte, ¿podrías decirnos un poquito para las personas que más o menos saben qué es inteligencia artificial, pero piensan quizás en Terminator o en la película AI? ¿Qué Sí, exactamente es claro que sí. inteligencia artificial y por qué es vital conocer de ella? Mira, la inteligencia artificial es una red neuronal que fue creada o programada en una computadora para poder enseñar a las máquinas o aprender por medio de estadística. No es más que estadística y promedios. O sea,
es cuántas, es la frecuencia de datos que tienen, es la respuesta que dicen. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que nosotros tenemos dos crayones y entonces en el crayón verde le digo que es verde y al rojo le digo que es rojo. Entonces, ya le puse esos datos a la computadora, entonces la computadora, ahora cuando yo le pregunte de qué color es, entonces él va a buscar y va a buscar un crayón similar y va a decir, oh, este es verde, o este es rojo. Entonces, así es como cómo funciona detrás en una manera muy burda la inteligencia artificial. No es más que la imitación de la red neuronal de un cerebro, que es como todas las neuronas hacen sinapsis, o sea, se conectan y por medio de frecuencias, o sea, entre más hagas las cosas, como por ejemplo andar en bicicleta, o sea, entre más le des y más lo hagas, pues más aprendes, ¿no? Es lo mismito que pasa con la inteligencia artificial. Los datos que tengamos más frecuentes es lo que la inteligencia artificial nos va a proyectar o nos va a dar como resultado que es lo verdadero. Entonces, por lo tanto, aquí puedes ver que hay un riesgo, porque si nosotros ponemos mal los datos y ponemos muy frecuentemente mal esos datos, también nos puede dar respuestas equivocadas. Entonces, es muy importante que estemos, como decíamos, que las mujeres tenemos que estar en tecnología y todo esto, y que no nada más venir de las carreras de tecnología, pero también de otras áreas, es precisamente por esto, porque una computadora puede aprender por frecuencias, pero jamás va a aprender lo que los humanos sabemos, lo que los humanos aprendemos. Entonces necesitamos personas de todas partes alimentando esos datos, o sea, personas, doctores, ingenieros, licenciados, abogados, que alimenten esa base de datos para que sea lo más correcta posible y nos pueda reflejar un resultado que es lo más óptimo. Pero siempre tenemos que tener en la mente que tenemos que dudarlo y que tenemos que irnos a esa parte de pensar, eh, lo investigo más, ¿será cierto o no? O sea, esa es la parte como en la que puede haber un conflicto. Oye, y no tan solamente en profesión, también en lo cultural, ¿verdad? Porque también queremos que hayan personas de diferentes geografías, regiones y escalas sociales para que también se pueda educar y aprender de todo, porque el problema es que nosotros no queremos que este sistema, un sistema, yo sé que eso es un poquito más complicado, pero estamos hablando aquí fácil, para que las personas lo Ajá, dijeran, no queremos tampoco que esté sesgado. Entonces, cuando está claro. sesgado, ya uno ve que te está hablando más de esta área que de la otra, o esto se está comunicando o expresando un poco más como los de por allá. Así que siempre, mientras más información y data tenga, mejor. Y ahí Mejor. obviamente hay unos riesgos y unas vulnerabilidades que también pueden ocurrir, pero de eso hablamos un poquito más adelante, porque hoy queremos hablar específicamente, ya sabiendo de lo que es inteligencia artificial, cuáles son las maneras en que los menores interactúan con la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de menores, déjame dar un paréntesis, porque cada vez que digo menores, mi audiencia piensa de niños, de chiquititos, pero menores es basado en el país o región donde tú te encuentres. Así que si menores de edad es menores de 21, todos esos son menores. Si menores de edad es 18 menos, todos esos son menores. Así que no solamente nos enfoquemos en cómo podemos desarrollar esta buena, no sé, relación entre la Ujú. inteligencia artificial y nuestros niños solamente cuando son pequeñitos. Así que es importante dar ese mega paréntesis por si acaso. Bueno, pues cómo los menores interactúan con ella. Pues mira, de diferentes maneras. La verdad es que ya estamos actuando con ella sin darnos cuenta porque otra vez en estadísticas, base de datos y estadística ha habido toda la vida, ¿no? Desde que como, por ejemplo, como checas una enfermedad, etcétera, son por estadísticas, todo se checa por estadística. Entonces, de cierta manera ya hemos estado en ese ángulo. Lo que es diferente ahora es que nuestros menores de edades ya están más expuestos a más información, que eso ya lo sabemos de por sí, pero la diferencia es que ahora con la inteligencia artificial, lo que está pasando muchas veces es que, por ejemplo, los chatbots o los chats que tienes tú, donde tú preguntas cosas y te responden, lo hacen de una forma cada vez más natural, que parece que estás hablando con una persona, ¿no? Parece que te está respondiendo alguien detrás de la computadora. Entonces, aquí el problema podría ser, más que nada, que los niños empiecen a pensar y a moldear su educación, a moldear sus pensamientos hacia cosas asertivas que les está diciendo un chat, cuando todavía no han desarrollado ese juicio crítico para saber o para pensar, ¿me estará diciendo la verdad o no?
hay que dudarlo, hay que estudiarlo. Nosotros aprendimos eso en la escuela, más mecánicamente lo diría, porque nosotros no teníamos eso enfrente. Nos tocaba ir a la biblioteca, a investigar en libros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros teníamos como siempre dudar porque teníamos muchísimas fuentes y tenemos que investigar. Ahora los niños crecen con una respuesta instantánea. Entonces, eso es en lo que nosotros tenemos que preocuparnos. De acuerdo a la edad de nuestros hijos, o sea, cómo va a ser influenciado nuestro hijo o nuestros pequeños de esta tecnología que están usando y adecuarnos a cada una de las edades para saber cómo no vamos a poder tapar el sol con un dedo. Nunca vamos a poder dejar que usen, o sea, bloquearles y ponerlos en una burbuja. Por mucho que lo intentemos, esto se va a quebrar en algún momento, ¿sí? Tienen que salir al mundo y tienen que tener un teléfono en algún momento o tienen que participar en algunas conferencias o lo que sea, tienen que estar en contacto con la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los niños sepan de estas cosas y empiecen a estar alertas de que no todo lo que ven es cierto? Ahí es donde nosotros entramos con el cuidado, de decirles, oye, tienes que dudarlo, tenemos que empezar a desarrollar ese juicio crítico que es enseñarles a dudar exactamente eso, toda la información que llega a ellos, y no nada más de las computadoras, de todos lados. Y acá, y gracias por eso, porque a veces uno, yo soy de las que sí tengo el podcast, pero también tengo mi página de YouTube, también tengo mi canal de YouTube y mi página de Instagram, mis redes sociales, donde siempre se dan unos consejitos de cómo uno estar mejor en línea, cómo hacer. Uno de esas es cómo tener la ciberconversación con tus menores. Y algunas veces cuando uno habla con los papás piensa, no, porque yo tengo ya firewall, antivirus y tengo las configuraciones ciberseguridad completas y de privacidad, pero nada sustituye una buena ciberconversación a tiempo. Tanto cuando van para la calle y tú le dices, ten cuidado, no hables con extraños y lo demás, lo mismo pasa en el ciberespacio. O lo mismo pasa de que si tú ves que algo te habla de cierta manera y no parece orgánico, ¿verdad? No parece humano, pues limita la interacción. O cómo tú vas a poner tu cuenta, si privado, o pública, y otras cositas así que es bien importante tener esa conversación con el menor, porque ya lo vas equipando con algún tipo de herramienta de que cuando se topen con eso, ellos ya puedan levantar bandera, que es bien interesante. Y ya que tú abriste la ventana, así que te tengo que preguntar, ¿cuáles son los beneficios de estar interactuando como niño, como menor, con inteligencia artificial y al igual, cuáles serían los riesgos? Bueno, los beneficios de la inteligencia artificial son muchísimos, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ver detalles donde nosotros se nos pueden escapar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me maravilla es que está en el campo médico, por ejemplo, ponen todas las radiografías del cáncer de seno y entonces empiezan a hacer un scan y empiezan a ver desde dónde empieza, ¿no? Cómo se genera. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es hacer un resumen y decir, oh, ya vi que cuando pasa esto o esto, entonces es potencial de cáncer. Entonces, está pudiendo detectar el cáncer desde muy temprana edad, desde muy temprana etapa de cáncer, entonces puedes prevenir, claro. Entonces, tenemos que entender que la inteligencia artificial es algo que no le tenemos que tener miedo. ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos? Bueno, pues les va a enseñar, si nosotros teníamos que ir a la biblioteca y nos tardábamos más en aprender una cosa, los niños están teniendo esta oportunidad de tener el acceso más rápido a la información y más precisa. Sin embargo, como dije, o sea, tenemos que estar al pendiente de decirles, ok, pero hay que dudarlo, ok, pero hay que preguntar. Y otra cosa que yo creo que tendríamos que estar un poco, o sea, sí trae muchísimos beneficios, pero también una cosa de la que tenemos que estar muy conscientes es que, bueno, los niños creen lo que tú les dices. Los niños, cuando ellos van creciendo, por ejemplo, vamos a pensar en un niño de 4 años. Si tú le dices que el color rojo es de color verde, el niño le va a decir verde al rojo. O sea, eso no cabe duda, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso. Si ellos van a interactuar con un chatbot, que ellos le van a empezar a preguntar cosas, y el chatbot les va a empezar a responder la verdad o verdades a medias o cosas que a lo mejor todavía no están en edad preparados para ellos recibir esa información. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hablar y platicar con ellos y decirles, bueno, es solamente una opinión de otra, de otra ente o de un buscador. O de la base de datos donde eso se alimentó, ¿verdad? Porque exacto. Él va a ser tan, o ella, ¿verdad? Yo le digo él, va a ser tan robusto
como la muestra o la información que esté dentro de de su ahí. arsenal. Y una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado, y por eso es que yo siempre con mis niños, yo también tengo niños, o sea que realmente hay que hablarle de esto porque están expuestos, es siempre recalcarle que no toda la información que se le alimenta es 100% real. Y segundo, que muy probablemente la contestación como te la está dando tampoco, muy probablemente está bien ejecutada. Una de las cosas que yo siempre les indico es, cuando tú interactúas en línea, trata de pensar que tú eres parte de la persona que está alimentando esa inteligencia artificial. Yo no me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas que siempre cuando uno empieza a ser papá te dicen, tienes que tener cuidado lo que tú dices o cómo actúas porque tus niños, pues, ¿verdad? Están mirando. Ahora es diferente, ahora tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú posteas y escribes porque la inteligencia artificial se está educando. Así que Claro. a medida que uno vaya a ser más incendiario, a medida que las conversaciones sean, como a veces uno ve, de mala calidad, a medida que los seres humanos estén, como nosotros decimos en Puerto Rico, la tiraera, que se tiran unos a otros de una manera que no es ni siquiera, ¿verdad?, moralmente bonita, o utilicen un cierto tipo de lenguaje que no es el más apropiado, la inteligencia artificial también se está educando como eso y va a estar aprendiendo a que así es. Y muy probablemente eso es lo mismo que cuando tú preguntes, va a estar contestando. Así que no tenemos ese Exacto. tipo de control tan fino. Eventualmente llegaremos a eso, pero mientras estamos hay que tener cuidado también, no tan solamente cómo uno interactúa, sino también qué es lo que uno le alimenta a él también. Exacto. Es como dicen, la boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿no? Es una Así frase. mismo. Bueno, eso es como tienes que pensar toda la inteligencia artificial. La inteligencia Ujú. artificial va a decirte de lo que está llena. Entonces, es verdad que necesitamos mucha diversidad para poder alimentar esa base de datos y tener un poco más de verdad en nuestras respuestas, pero también tenemos que tomar en cuenta que, número uno, no todos los países tienen el mismo acceso a la inteligencia artificial. No todos los países o todas las personas de todos los niveles socioeconómicos tienen acceso a interactuar, entonces alimentar esa inteligencia artificial. Entonces, siempre va a haber una parcialidad. Ujú. Además, los seres humanos pensamos también de manera muy diferente aquí y en otro país y ¿sabes? Las diferencias culturales que hay entre nosotros. Entonces, lo que puede ser muy bueno en un país puede ser muy malo en otros. O sea, sabemos, por ejemplo, que en algunos países los niños pueden tomar alcohol desde muy temprana edad y se los dan como con agua o así, porque es normal para una cena tomar eso. Y nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, es como, no, el alcohol no puede ser para los niños. Entonces, Ujú. son ese tipo de diferencias si tú, por ejemplo, pones el servidor, lo que está alimentándose en ese otro país, bueno, pues entonces va a pensar como las cosas de ese otro país. Entonces, Ujú. el reflejo que le va a dar a lo mejor no va a estar adaptado a la cultura y a donde tú estás. Entonces, es eso. Como no podemos tapar, no les podemos poner un domo y decir, bueno, nada más esta información pasa. Sí tenemos que educar a nuestros hijos a pensar, amor, esto es algo que es una herramienta que tú puedes utilizar como un buscador en cualquier buscador que les guste, pero las respuestas que te da siempre tienes que investigar, siempre tienes que preguntar. Y si ves algo que no te parece o tienes una duda, es mejor que le preguntes a mí como papá. También otra vez depende de la edad, ¿no? O sea, estamos hablando de niños muy chiquitos, de a lo mejor de 10 años para abajo, pregúntame a mí. Y yo te voy a decir si lo que te dijo la máquina es verdad o no. Ujú. O sea, y ahí ya podemos tener una discusión con ellos. Y si son un poquito más grandes, que ya entienden un poquito mejor que esto es una cosa que no hay una persona detrás, sino que es el conjunto de datos de muchas, bueno, ya podemos hablar con ellos y decirles, oye, tienes que tener tu propio juicio. Y es ahí donde entramos y donde te decía que, pues sí, no podemos como bloquearles que estén en contacto con ninguno de los aparatos y el Internet, etcétera, pero sí les podemos guiar y decir, bueno, ahí te vas a encontrar cosas que no son ciertas, te vas a encontrar cosas que a lo mejor parece que te lo dice muy segura, que sí estoy seguro que es esto y que es aquello, pero tú siempre lo tienes que dudar, porque al final de cuentas, si alguien alimentó mal esa base de datos o está de una forma que no apropiada, entonces me puede reflejar una mentira, ¿ok? El problema aquí, que tenemos que tener bien conscientes, es que me lo va a decir, o sea, la inteligencia artificial te lo va a decir como si fuera cierto, y te lo va a decir Sí, con toda la seguridad del mundo.
Entonces, es ahí donde tenemos que hablar con nuestros hijos y decirles, oye, hay que dudarlo. Es el clásico. ¿Te acuerdas cuando empezó Wikipedia? Que la gente pensaba que eso era como la británica. Para la gente que no está tan mayorcita como yo, británica era una enciclopedia y pues uno iba a la británica y verificaba que había ahí y eso ya estaba impreso y eso era lo que era. Pero entonces Wikipedia, cualquier persona puede entrar y modificar cualquier información Modificarlo. adentro porque eso es open source, ¿verdad? Todo el mundo puede ir ahí a aportar. Que ya me robaste Exacto. la próxima pregunta, ya me lo habías contestado, que qué es lo que los padres pueden hacer. Otra cosa de la vertiente de inteligencia artificial es que no solamente se circunscribe a que una persona vaya y le pregunte, ¿verdad? También, pues como tú habías mencionado anteriormente, están los bots como de servicio al cliente, cuando le quieres preguntar algo, los bots como ChatGPT y lo demás, pero también están estos bots que se hacen pasar por personas, se hacen pasar por niños, especialmente en el online gaming, que los papás piensan que están jugando con su amiguito, pero la realidad es que si no han puesto unos niveles de protección acertados de perdiendo a su nivel y su capacidad, pues muy probablemente ese niño o esa niña esté chateando con una persona por medio de bot o por medio de algún tipo de inteligencia artificial que muy probablemente no necesariamente es un niño también, así que también es importante que los papás se vayan educando a su nivel. Eh, a mí me gusta mucho una cita de Maya Angelou y ella, y palabra por palabra no lo puedo decir, pero ella siempre dice, mira, cuando tú hazlo lo mejor que puedas, pero cuando aprendas a hacerlo mejor, pues entonces hazlo mejor. Como papás, a veces quizás no lo sabemos todo, pero lo poquito que sabemos vamos a ejercitar eso. Y ya poco a poco cuando vayamos, cuando aprendamos un poco más del tema o saber de qué manera podemos mitigar algunas situaciones o prevenirlas también, entonces las implementamos. Lo que es negligente es que nos vayamos allí con las manos arriba y decir, ay, eso es muy complicado para mí, ni siquiera quiero, ni siquiera Claro. quiero, porque entonces contrario a ser un padre helicóptero, entonces puede ser un padre negligente, completamente los extremos completos. Una de las cositas que también te quería preguntar, antes de seguir, que mencionaste de preguntar, otra cosa que a veces vemos en la inteligencia artificial es que a veces en el mismo aula educativa, como nosotros le decimos acá, le ponen la cruz, el diablo a la cruz, porque ningún estudiante o ningún maestro deja que quizás o en algunos lugares, ¿no? Ya ahora está un poquito más flexible. Que utilicen este tipo de inteligencia artificial como ChatGPT para hacer sus tareas o lo demás. La realidad es que si lo van a usar, lo van a usar, pero el sistema educativo también se tiene que amoldar al tiempo, ¿verdad? No es solamente de seguir tratando de empujar la educación como antes, cuando el mundo va avanzando, la tecnología va avanzando, las ofertas y demandas van cambiando, y vamos a estar haciendo la misma educación que siempre. Así que yo entiendo también y siempre les invito a la gente que es educadora a abrazar la tecnología tal como viene y buscar las maneras de ser creativos para que también podamos entrar al aula de clase de manera sana y saludable. Yo creo que aquí son dos vertientes bien importantes. Mira, es como cuando los niños están creciendo y tienen que aprender por ejemplo, a hacer un resumen o a sintetizar, a escribir. Esto es bien importante porque es algo que ellos aprenden para el futuro, para el trabajo, para su trabajo, la verdad es que a todos nos sirve aprender comunicación, aprender gramática, aprender esto. ¿Y por qué es importante que lo sigamos teniendo? Porque el día de mañana, si la inteligencia artificial la estamos alimentando a nosotros y hay niños que ya no saben resumir, que ya no saben leer, que ya no saben hacer una síntesis, etcétera, pues entonces ya de qué vamos a alimentar, cómo vamos, o sea, qué es el conocimiento que vamos a estar aportando. Entonces, yo creo que lo que sería una, no ideal, pero una sugerencia para los maestros es que lo usen como de dos opciones. Sí hay que enseñarlos a resumir y sí hay que enseñarles la síntesis. Entonces, cuando sea necesario enseñarles eso, esa parte de cómo hacerlo, pues bueno, ok, no usamos nada de tecnología. Y por el otro lado, vamos a enseñarles también de qué se pueden ayudar con esa tecnología. Porque, por ejemplo, para mí, siendo mexicana, trabajando en Estados Unidos, a veces yo tengo dudas culturales respecto a cómo escribir un email. O sea, tú sabes que de español a inglés, tú no traduces un email de la misma manera. No es la misma manera como lo escribes en español, de hola, ¿cómo está este señor, etcétera, etcétera? Le quedo al pendiente de esos datos, cualquier sea. Es más sequito, ¿verdad? En inglés Es tiene muy que ser un poquito diferente. más sequito. No podemos nada más traducir. Entonces,
si tú te vas a la tecnología y le dices, oye, necesito escribir un saludo o necesito pedir unos datos o lo que sea, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Y te pone unas sugerencias en Estados Unidos, estas son como las reglas culturales que debes de seguir, de no decir, hola, ¿qué tal, señor? Es licenciado, etcétera, etcétera, sino decir solamente hi y decir el nombre de la persona. O sea, todo eso es lo que realmente te ayuda, es como unas muletas que te ayudan a caminar en los departamentos que tú no sabes, pero ok, siguen siendo unas muletas, tú tienes que caminar, entonces tú tienes que saber cómo resumir, cómo sintetizar, cómo escribir, cómo dar una presentación, o sea, todo eso hay que enseñarles a los niños, ¿correcto? Pero también hay que enseñarlos a usar las muletas, a usar la calculadora, no nada más, o sea, Exacto. sí les enseñamos matemáticas, pero también les enseñamos a usar una calculadora. Sí, yo creo que eso es bien acertado porque yo creo que es el ejemplo que mucha gente da también porque es el más clásico de la última vez en que algo se fue tan revolucionario, bueno, aparte de cuando salió el Internet, pero realmente en cuestión de técnicas, ¿no? En cuestión de herramientas. El momento en que salió la calculadora pensaron, mira, pues, pero es que no es que está evitando que la persona piense, es que ahora que tiene la facilidad de hacer eso, ahora tiene más espacio para desarrollar su cerebro en otras cosas, porque no es Mm. solamente sumar, en el caso de inteligencia artificial, pues sí, no tan solamente te puede decir un bosquejo, pero también te puede decir el orden lógico de cómo hacer cada cosa, o inclusive te puede dar una sinopsis de una novela completa, perfecto, pero en este caso tienes la sinopsis y ya, no, pues ahora puedes establecer el pensamiento crítico acerca de lo que ya conoces. Entonces, ya Ujú. ese pensamiento crítico no está muy refinado, aunque la gente piense que sí. No está refinado de manera tal que tú no vayas a conseguir dos personas con la misma contestación. Pero sí vas a tener dos o tres inteligencia artificial probablemente con la misma contestación si se están alimentando de la misma base. No, Así que y esas además, son ¿sabes cositas. algo? Perdón que te interrumpa, No, ¿sabes no, algo? no. Cuando empezó la imprenta, cuando todavía no había libros, que todo era escrito, etcétera, etcétera, se comunicaba, había muy pocos libros, empieza la imprenta, se empiezan a distribuir, los niños no tenían acceso a los libros porque las personas pensaban que los distraían, los llevaban a otros mundos imaginarios y que los distraían y entonces podían volverse locos o podían no aprender correctamente. Entonces, siempre hay así como un ajuste en lo que es la cultura que tenemos con respecto a las nuevas tecnologías. O sea, se hizo con los libros, como dice, se hizo con la calculadora y ahora tenemos la inteligencia artificial y perfecto, vamos a ver cómo la integramos para seguir avanzando, como dices. O sea, es una herramienta que nos va a ayudar y nos va a alimentar. Y de ahí vamos a, o sea, si tú ya no tienes, por ejemplo, que ir a fijarte cómo poner esta fórmula en Excel, porque yo no tengo tiempo de ser un experto en Excel. Entonces, yo nada más quiero saber cómo sumar A y B columnas. Voy y le pongo ahí, oye, necesito sumar estas columnas y sacarles el promedio. Ya me lo dio, perfecto. Entonces, yo ya sigo avanzando en mi área, que a Ujú. lo mejor era diseño y a lo mejor tenía que hacer solamente esas dos comparaciones. Entonces, otra vez, o sea, sí lo vamos a utilizar, sí nos va a ser una herramienta muy útil, pero complementa todo lo demás que también tenemos que aprender por afuera. Sí, definitivo. Y no me quería dejarte ir sin preguntarte. Ahora que estamos, más o menos ya sabemos cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cómo es manera de interactuar. Hay algunos puntos claves de cómo uno hacer esta interacción, y cuando digo uno, realmente así como adulto, pero mayormente para los niños, cómo hacer esa interacción con la inteligencia artificial segura. Pues depende de la edad de tu niño, yo creo que y también depende de cada papá. Ciertamente no podemos estar 100%, es imposible y es muy loco pensar que podemos estar 100% atrás de los niños viendo que están viendo en la computadora todo el tiempo. Entonces es como atacar la raíz del problema. ¿Y cuál va a ser esa? Hablar con ellos. Depende de la edad del niño. O sea, si mi hijo tiene 4 años, bueno, pues a lo mejor ni siquiera va a estar tan en contacto con ello. Y lo que le tengo que decir es, mi amor, es solamente una aplicación. Es falso lo que te está diciendo. Puede ser falso, puede ser inventado. Está diciendo, chistes o está diciendo cosas que a lo mejor no son ciertas. Y el niño, por lo general, a esa edad no va a estar muy interesado en saber exactamente qué es. Ellos todavía están en otra como etapa.
En la adolescencia es cuando ya yo creo que tenemos que tener más presencia respecto a recordarles todo el tiempo de que, oye, esto es una herramienta que vas a usar y sí, tiene muchas cosas que son ciertas, pero siempre compruébalas. Siempre compruébalas. Si tienes dudas, pregúntame a mí, pregunta a un adulto, especialmente si son cosas o temas sensibles, como ya sabemos que los papás tenemos que abordar con ellos. Yo creo que si nosotros como agarramos el sartén por los por el mango primero, o sea, vamos a decir, primero nos damos cuenta de las dudas que nuestros hijos tienen y hacia dónde van. Nosotros conocemos a nuestros hijos, entonces como, ya está entrando en esta etapa, ya va a empezar a tener dudas, es mejor que lo tengan primero de ti. Entonces tú habla con ellos y tú diles, ¿sabes qué? Aunque nos cueste mucho trabajo, ¿sabes qué? Necesitamos hablar de esto, puede pasar esto, o puedes tener en contacto, por ejemplo, como decías en los ciberjuegos, de que los chats y todo eso, a veces, pues sí, para un niño chiquito a lo mejor sí le podemos poner barreras. Un niño más grande, mi hijo, o sea, ya quiebra esas barreras y ya él sabe cómo desactivarme y cómo hacerlos, o sea, desactivar los filtros y todo. Los filtros están para ayudarnos, pero sí llega un momento en que los niños también saben cómo desactivar esos filtros o tienen ese acceso. Entonces, es mejor que nosotros los apoyemos con información desde casa, decirles, te vas a encontrar con esto, hay gente mala, o sea, la gente que también está detrás de una computadora, no la conoces, son personas y va para los dos lados. Cuanto tener precaución en qué recibes de información, como tú también, qué información das y también ser respetuoso. Creo que también nos falta eso un poquito, la educación en cuanto respeto hacia otras personas por medio, cuando estamos interactuando en una plataforma. Por eso hay tantos ya sabes, se ponen atrás de un perfil falso, lo que sea, critican, dicen, etcétera. Y yo creo que es mucho eso, que no ha habido una educación porque apenas crecimos nosotros con esto, los papás, pero es importante empezar a enseñar, hey, no puedes poner cosas mean o malas porque hay una persona detrás de eso que lo está leyendo. Y si no lo está leyendo esa persona o si no es real esa persona, vamos a decir, otra persona va a leer que tú le pusiste que esta característica es mala en él y se va a sentir reflejada y se va a sentir mal. O sea, no pongas cosas que realmente puedan afectar a otra persona cuando las lee. O sea, yo creo que si agarramos como papás, te digo, o sea, desde el principio, vamos evaluando qué es lo que es el interés de nuestros hijos y hablamos con ellos desde antes, entonces vamos a tener más confianza de que cuando ellos vayan navegando esto y vayan enfrentándose a estos escenarios que inevitablemente se van a enfrentar, bueno, entonces ya van a tener las herramientas de pensar, mi mamá me dijo que cerrara mi computadora, mi mamá me dijo que le dijera, mi mamá me dijo que esto podía ser falso. Van a empezar a pensar, no, o sea, eso de que me dice que vaya y agarre cualquier cosa y me lo coma, I don't think so. Tengo que hablar con mi mamá y preguntarle porque eso parece que no es cierto. O sea, ¿cómo me voy a comer eso? O sea, y hay entonces... gente que pensará, pero eso es bien fácil cuando son chiquititos, pero ya cuando son adolescentes, pero mira, yo te puedo contar que en el caso mío, y me alegra que lo menciones, porque yo siempre le doy bien duro a esto en las redes, en que no hay nada sustituye la ciberconversación a tiempo, al igual que cuando nosotros hablamos con nuestros niños, de no hablar con extraños, de no estar en lugares que estén solitarios, que no pasen por un lugar que está muy oscuro. Eso es, como le dice, pero ese es sentido común. Pero tú sabes que el sentido común va alineado con el nivel de educación que esa persona tenga de ese tema, ¿verdad? Porque si ellos saben que hay personas malas en el mundo y que no puedes estar hablando con cualquier persona o tomar un dulce de quien sea, eso es porque ya hubo un tipo de educación acerca de ese tema y ya lo tiene como que automático. O sea, no va a estar pensando, o la nena no va a estar pensando en que, ay, qué bobita soy, que siempre le hago caso a mi mamá. No, porque ellos ya tienen la idea de qué es lo que tiene que hacer y el por qué. En el ciberespacio es exactamente lo mismo también, es poder identificar cómo nosotros podemos hacer ese engagement, poder hablar con nuestros niños, o nuestros jóvenes y menores, de manera tal que ellos sientan que eso es un espacio abierto, seguro, sin juicio, donde ellos se sientan en la total libertad de venir a donde nosotros y levantar ese tipo de banderas. A mí me pasó las otras semanas en que yo, pues claro, mi nene ya tiene online gaming, pero está bastante restringido, solamente con sus amigos, ya los niños están en una lista, fuera de esa lista no hay nadie que vea nada, o sea, se le ponen varias restricciones. Y me acuerdo un día que una amiguita le dice, mira, vamos a jugar, y él le dice, ok, ¿con quién? Juego contigo. Me dice, no, espera que termine con otra para jugar contigo nada más y ya. Ay, ¿con quién estás jugando? ¿Con tu hermano? No. ¿Con tu primo? No.
¿Con quién está jugando? Ay, no sé, una persona que se me pegó de la línea. Ahí él se dio cuenta que su amiguita no tiene restricciones. Esa amiguita juega con quien quiera en línea que la toque. Y entonces él le dice, mira, ese es peligroso. Si tú no sabes con quién tú estás jugando, mi recomendación es que no juegues con ellos, porque esa persona ni siquiera puede ser un menor de edad. Yo me quedé en una pieza, porque a veces uno le dice a los niños cosas, y uno dice, mira, pero él decirme la preocupación que sintió y vino donde mí, me lo dijo, yo me sentí bien contenta, pero a la misma vez, ¿verdad? Uno tiene que mantenerse como que, ay, ¿cómo tú te sentiste? ¿Y qué dijo ella? Y me dice, fíjate, me dijo que no se había percatado y como que no se le había ocurrido. Así que no tan solamente nosotros proteger a nuestros niños, sino que también nuestros menores pueden ser aliados y también pueden ayudar a educar, porque a veces tú no quieres escucharlo de un adulto, pero cuando lo escuchas de otro niño, la diferencia ocurre. Así que yo siempre les invito a la gente, ya sea mamá, papá, tutor legal, que nunca se cohiba de empezar esa conversación, de no abarrotarlos con todo a la misma vez, ¿verdad? Sé puntual, nada más toca un punto casual, en el carro quizás, o qué juego estás haciendo y ya, y después al otro día tocas otro punto y lo demás, no lo va a torrer mucho, que los niños de hoy en día como que no tienen esa a nivel de atención, pero cuando uno le da poco a poco, ellos lo agarran y te sorprenden, al fin y al cabo te sorprenden, así que Yo quería compartirte eso. siempre le digo a mis hijos, el internet es como la calle, o sea, y tu casa soy yo, soy tu papá, soy tu mamá, soy tu casa. Es a los que tú tienes que recurrir para preguntar si las cosas son ciertas o no, porque somos las personas que te queremos y que te vamos a dar nuestro consejo, nuestro mejor conocimiento que tengamos para que te beneficie a ti, no importa que sea. Y también algo que siempre le digo a mi hijo es que le digo, no, tú nunca te vas a meter en ningún problema por decirme algo que tú hiciste, incluso si hiciste algo malo. Incluso si tú te equivocaste y a lo mejor, no sé, le pegaste a alguien o no sé, algo que pasa en la escuela, lo que sea, si tú vienes y me dices a mí, yo tengo la manera de ayudarte o de aconsejarte y decirte, ok, esa no era la manera de hacerlo, no debiste haber hecho esto, esta era la manera correcta de enfrentarlo y ahora vamos a ver cómo vamos a solucionar. Pero siempre le digo, nunca te vas a meter en un problema. Algo que siempre le recuerdo es, yo no me voy a enojar porque tú te equivocas. Yo me voy a enojar porque tú me lo ocultas, porque entonces no te puedo ayudar. Óyeme, Entonces, y si te vas a molestar en tu cuarto donde nadie te vea, en el baño y gritas 20 veces, pero frente al niño o a la niña. Uno tiene que mantener esto sí, porque mantener la cordura de y así. ahí, así mismo, porque de ahí es que los cibercriminales se acaparan. Porque cuando están en este tipo de negociación, si de momento ya tienen algo ya cuajado, como nosotros decimos, con los chicos, y el niño va a decir, no, yo creo que yo voy a donde, ahí es que dicen, no, pues entonces se lo voy a decir a tu mamá, o voy a publicar tal cosa, o le vamos a hacer esto a tus padres. Si el niño o la niña ya sabe que hay un ambiente seguro, de yo poder ir a mis padres y levantar algún tipo de bandera, ya sea para mí o para algún amiguito que está pasando por una situación, eso puede ser la diferencia entre un accidente o una tragedia. Y las tragedias algunas veces, en una tragedia, pues no hay vuelta atrás. Un accidente, de eso podemos aprender. Pero muchas cosas estamos viendo últimamente, especialmente un ataque fulminante a nuestra edad de menores, a nuestros niños. Los criminales ya se están viendo más jóvenes. Ahora mismo el promedio de edad son 16 años, ya siendo cibercriminales. Así que a veces el mismo criminal puede ser el mismo pana o misma la persona que habla con el chico. Así que bien importante nosotros tener como padres Sí. esa bandera levantada y seguir educándonos y seguir páginas y profesionales como lo es la mía y otros colegas que siempre damos siempre truquitos y orejitas para que se mantengan informados en esos temas. Y traer profesionales como tú, te agradecemos muchísimo que hayas tomado este Gracias. tiempito con nosotros. Yo sé que Mónica es una persona súper ocupada y nos dio un poco de información acerca de lo que es la inteligencia artificial, cómo influencia en nuestros niños, cuáles son los beneficios, y nosotros como papás podemos estar al pendiente. Y a veces uno dice, pero todo lo que dijeron es sentido común. Algunas veces no es sentido común, algunas veces son cosas que a uno no se le ocurre de tan básicas que son. Así que no hay nada básico en la protección de nuestros niños. Y antes de terminar, Mónica, te voy a dejar un espacito por si quieres dar un mensajito final antes de despedirnos de nuestra audiencia.
No, pues muchísimas gracias por haberme invitado, y a todas las mamás, lo que les diría es que no se preocupen, que los niños sí están avanzando y que a veces nosotros no sabemos exactamente, qué van a ver o en qué se van a enfrentar, pero lo que sí sabemos es lo que nosotros les damos en casa y tenemos que estar bien seguras que los niños, si son escuchados desde el principio, si tú no te enojas con ellos cuando te dicen que hicieron algo, y mejor los aconsejas, si estás como de su lado, si eres su mejor aliado, ellos van a recurrir a ti o van a recurrir a alguien de confianza, sus tíos, sus primos o alguien de la familia que sí los va a ayudar. Entonces, es la mejor manera que puedes armar a tus hijos. Decirles otra vez que el Internet es como estar en la calle. Tú no puedes estar dando tu teléfono a todos, tú no puedes estar dando tu dirección a todos, tu nombre completo a todos. Tienes que tener cuidado de tus cosas de privacidad, de tu nombre, etcétera, porque puede haber un fraude, te pueden robar la tarjeta de crédito, te pueden, mil cosas, ¿no? Entonces, todo esto hay que empezarles a informar a los niños. A veces creemos que los niños no entienden y es mejor que les hablemos como si fueran adultos en cierta manera, o sea, decirles, ¿por qué no puedo darle la tarjeta a fulano? Bueno, porque mi amor, te roban la tarjeta de crédito, mira, aquí tiene números, entonces con estos números van y compran cosas, te pueden engañar, o sea, entonces los niños van absorbiendo esas cosas, aunque a veces no los entiendan perfecto, poco a poco van formando eso y como dices, llega un momento en el que se enfrentan a una cosa que pasa todos los días y saben cómo reaccionar y saben a qué acudir, saben que si le digo a mi mamá, por ejemplo, que me di cuenta que esta persona me está invitando a algún lado y era un adulto y no era un niño, lo que sea, no le van a tener miedo a irte a decir, oye, mamá, me está pasando esto, oye, fíjate que es una persona grande, lo que sea. Pero siempre, pues decirles, como dices tú, un poco de sentido común, decirles, no porque tiene tu misma edad, quiere decir que es una buena persona, no lo conoces. Entonces, la mejor manera de protegerte es tener siempre precaución, siempre duda de quién te está hablando, si no lo conoces bien, si no, no es parte de tu comunidad, de que platicamos de él o lo vemos todos los días, hablamos con sus papás, etcétera. Si no es parte de tu comunidad, de tu círculo cercano, entonces siempre duda. Y yo creo que es la mejor manera, las mamás no tengamos miedo de la tecnología, simplemente estemos al pendiente de decirles a ellos cómo defenderse de cualquier ataque. Y eso va a aplicar en cualquier aspecto de la vida, en persona y por ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, muchísimas gracias otra vez por haberme invitado. Me encanta llegar a más latinas. Mucho ánimo a todas las mujeres que quieren participar en carreras de tecnología. Otra vez, los backgrounds tienen que ser de todos, o sea, tiene que haber personas, abogados, por ejemplo, expertos que pongan información sobre eso, tiene que haber psicólogos que manejen lo que es la ética y que podemos hacer un conjunto con los abogados para poder empezar a poner esas leyes en curso, si no lo entendemos. Si los ingenieros no entienden de leyes, los abogados no entienden de psicología y los psicólogos no entienden de tecnología, entonces no vamos a poder poner una ley o como una barrera para podernos proteger a nuestra propia sociedad. Entonces es importante que vengamos de todos. No le tengan miedo, no le tengan miedo a estudiar, no le tengan miedo a preguntar, a abrir puertas, a tocar puertas y a decir si puedo. También muchas veces creemos que porque no tenemos todas las calificaciones del mundo, no nos va a llegar esa oportunidad y no. Es nada más de ir a preguntar, tocar puertas, unirte a grupos de otras personas, de otras mujeres o de otros aliados, donde puedas empezar a hacer tu networking y puedas empezar a ver de qué manera puedes empezar a trabajar en esto. O sea, no es imposible, todos somos personas. Entonces, no es como que la persona que está de CEO es porque es súper especial y fue nacido en cierta forma y etcétera. No. O sea, todos somos personas, todos empezamos igualito y todos empezamos con estudiar y avanzar y ver, interesarte por un tema y seguir ahí, y entonces así es como vas ocasionando tu carrera. Entonces, las invito a las mujeres de verdad a hablar de estos temas con sus hijas, acercarlas a estas carreras tecnológicas que son súper interesantes, y creo que las mujeres también a veces nos habían como hecho para un lado, pero nos encanta resolver estos problemas, nos encanta estar en saber los procesos, en saber cómo llegar a diferentes puntos, diferentes resoluciones. Somos muy buenas haciendo esas cosas, comunicando. A veces nada más, hasta para presentar el proyecto se necesita alguien que lo sepa presentar. Entonces, está de guay de todo en tecnología. Entonces, sí les invito a que exploren porque es un muy buen campo y tiene mucho crecimiento. Toda la vida vamos a estar rodeados de tecnología. Entonces, mucho ánimo y abran la puerta a estudiar.
Gracias mil, Mónica. Realmente ha sido un placer tenerte aquí, Mónica Holguín, que si quieren comunicarse con ella, vamos a estar dejando la información aquí en la descripción para que se puedan comunicar o si acaso conectar con ella también, ya sea por LinkedIn o cualquier otra información que nos va a estar dejando, así que no te lo pierdas. Y tú, si me estás viendo de Spotify o YouTube, recuerda suscribirte a mi canal o darle las estrellitas dentro del podcast para que me sigas ayudando a hacer contenido de mucho valor gratuitamente para ti y los tuyos. Mi nombre es Melissa Delgado y estamos terminando el próximo episodio de Ciberseguridad y más, la inteligencia artificial y su influencia en los niños. Hasta la próxima.